Hola familia, ¿cómo estás hoy? Bienvenidos a una nueva reunión. Hoy vamos a pasar un tiempo con la palabra del Señor como lo hacemos cada una de nuestras reuniones. Y el día de hoy vamos a retomar un tema que veníamos desarrollando desde antes del aniversario. ¿Te acuerdas cuál fue el tema inmediato antes del aniversario del que veníamos hablando? La oración. El tema del aniversario fue misioneros urbanos y previo a eso veníamos hablando de la oración. Tuvimos 3 enseñanzas acerca de la oración, pero se quedó una partecita ahí en el tintero que es una partecita súper importante. Entonces, hoy vamos a cerrar esa serie de la oración. Si no estuviste en los domingos antes del aniversario, puedes ir a Spotify. Puedes ir a la página de YouTube también de la iglesia, semillaensenada.com. Puedes también ahí acceder a las enseñanzas del día domingo. Y como te digo, tenemos 3 enseñanzas de la oración y hoy va a ser la cuarta y la final. Entre las cosas que estuvimos platicando acerca de la oración, tiene que ver con, la oración es una disciplina del creyente. Nosotros como creyentes deberíamos tener la oración como parte fundamental de nuestra relación con el Señor, como parte fundamental de nuestro cristianismo. En el ejercicio diario, la oración debe formar parte de nuestro cristianismo. Oramos al Padre, oramos en el nombre de Jesús y en nuestra oración incluimos varios elementos, como por ejemplo, orar por nuestras autoridades, orar por quienes nos presiden, orar por quienes con quienes tenemos algún tipo de dificultad. Debemos también presentarlos en la oración. La oración debe tener también un componente de agradecimiento. Esas fueron algunas de las cosas que estuvimos viendo en la serie de previo al aniversario. Entonces, quisiera hoy comenzar con una pregunta. ¿Es importante para ti tu comunión con Dios? Es una pregunta importante. ¿Es importante para ti tu comunión con Dios? Es una pregunta tan importante que es de vida o muerte. Porque si tu respuesta es no, eso significa que no tienes una relación con el Señor. Y si no tienes una relación con el Señor, tu vida espiritual está muerta. Si por otro lado tu respuesta es sí, es importante para mí mi comunión con Dios, lo que de ahí se desprende entonces es, la vida que llevo está acorde a lo que acabo de decir, la vida que llevo está acorde a la comunión con Dios es importante para mí. Y desde el filtro de la oración forma parte de las disciplinas que como creyente desarrollo en el día a día. ¿Es importante para nosotros o no la comunión con Dios? Lo que hoy vamos a considerar es un elemento muy importante que debemos también incluir a nuestra vida como una disciplina y que también debe y está relacionado íntimamente con los tiempos de oración, que es la disciplina del ayuno. ¿A cuántos les gusta ayunar? Ahí hay algunas manos levantadas, ¿no? Ahora, sin que me levantes la mano, ¿cuántos hemos incorporado el ayuno como una disciplina a nuestra vida? Al mes, a la semana, al semestre o al año. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? Entonces, hoy vamos a considerar por qué es importante el ayuno y por qué el ayuno está relacionado con la oración. Y por supuesto, esperamos que esto no quede únicamente a nivel de entender qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto, qué es lo que la Biblia dice al respecto, sino que más bien cómo eso se aplica en nuestra vida y cómo esto incluso nos llega a confrontar a nosotros en nuestra relación con el Señor. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos orando? Y pedimos al Señor que sea Él quien hable el día de hoy. ¿Me acompañas? Señor, gracias porque hoy nuevamente nos das esta oportunidad, esta gran bendición de estar frente a tu palabra, de exponernos a ella,
de ser iluminados por ella, de aprender de ti, de conocerte más y de vernos a nosotros mismos, Señor, a través de ella, en cuanto a la necesidad que tenemos de ti, en cuanto a la constante humillación que nosotros deberíamos también tener ante ti, Señor, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y creador de cada uno de nosotros también, Señor. Señor, pedimos con humildad y con sencillez de corazón que sea tu Espíritu Santo quien hable el día de hoy, que sea tu palabra, Señor, la que habla en nuestros corazones, porque reconocemos que tu palabra, Señor, es la única fuente a través de la cual nuestra vida puede ser transformada, Señor, solamente a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es el ayuno? Creo que todos tenemos una idea de qué es el ayuno. El ayuno es abstinencia de alimentos por un tiempo determinado. Eso es el ayuno en su definición más básica, abstenerse de alimentos por un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado generalmente se da por un periodo de 24 horas aproximadamente. O sea, en un ayuno normal, generalmente lo empezamos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y lo terminamos a las 6 de la tarde o 7 de la tarde del día siguiente. Hay quienes se extienden un poco más, hay quienes se extienden un poco menos, hay quienes por razones médicas no pueden ayunar. Hay personas que no pueden estar sin comer por un periodo prolongado de horas. Entonces, si tienes una indicación médica de que no debes dejar de comer por tiempos prolongados, entonces sería un error tener tiempos prolongados de ayuno. Este tipo de disciplinas, por supuesto, la debes desarrollar con un control médico. Deberías saber el estado fisiológico de tu propio organismo, deberías saber tus niveles básicos de todos los elementos que mide un examen básico médico para saber si debes o puedes ayunar o no. Entonces, si tienes alguna imposibilidad médica y no puedes ayunar, no quisiera que te sintieras juzgado, ni quisiera que te sintieras señalado en cuanto a tú que no puedes ayunar y no oras, estás haciendo mal. No quisiera que alguien se sienta de esa manera. Entonces, poniendo esto como base, todo lo que voy a hablar está relacionado con las personas que sí podemos ayunar, ¿ok? En términos médicos. ¿Ok? Entonces te comentaba, el ayuno es la abstención de alimentos por un tiempo determinado. Y en la palabra de Dios no hay una prescripción exacta de cómo se tiene que hacer, en qué momento y para qué, sino que más bien tenemos distintos momentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de los cuales nosotros podemos entender para qué sirve el ayuno, cuándo sí se debe hacer el ayuno, cuál es el objetivo del ayuno. Y quiero comentarte que por lo general y sobre todo en el Antiguo Testamento, las ocasiones en las que leemos que alguien ayunó está asociado a tiempos de mucha dificultad y de mucho estrés. Leemos, por ejemplo, que el pueblo de Israel está siendo perseguido por otro pueblo y piden a Dios liberación y ayuda y tienen también su tiempo de ayuno. Hay un periodo en el que una persona o un pueblo tiene este reconocimiento de que hemos pecado, entonces tienen también este tiempo de ayuno. Se asocia a tiempos de mucha dificultad y de mucho estrés. En el Nuevo Testamento también hay periodos de ayuno, hay historias o leemos distintas secciones del Nuevo Testamento en donde también se menciona el ayuno. Algo que es transversal a todas las ocasiones en las que leemos ayuno en la Biblia, incluye dos componentes, por lo menos dos. Uno es la humillación de quien ayuna y el segundo es el reconocimiento de dependencia del Señor. Estos dos elementos son comunes a todos los pasajes en los que leemos que hay ayuno. Quien ayuna, sea una persona, sea una familia, sea una nación, primero
está en un estado de humillación a Dios y en segundo lugar está reconociendo una dependencia del Señor. Y tú dices, bueno, dependencia es en el concepto más básico, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy privando de alimentos. O sea, es un sacrificio. ¿Quién quiere dejar de comer por 24 horas? Digo, hay ayunos intermitentes que, si se llevan bien, médicamente hablando, contribuyen a la salud. Ayunar cada cierto tiempo tiene sus aspectos positivos, ¿no? Pero no se trata de, voy a hacer ayuno intermitente, entonces, bueno, pues mato 2 pájaros de un tiro. Hago ayuno intermitente y ayuno al mismo tiempo, ¿no? No se trata de eso. O sea, se trata de una privación de alimentos de manera voluntaria que tiene esta connotación de sacrificio. Sobre todo cuando pues, sientes un olorcito, ¿no? Bien rico por ahí que como que te llama la atención. Entonces, dependencia en ese sentido. Recuerda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, privarnos de alimento tiene este componente de dependencia de Dios en el sentido más básico. Dejo mi alimento, dejo mi líquido, mi agua, para depender totalmente de lo que Dios tiene para mí y de su palabra en mí. Pero también tiene este sentido de humillación. Tú eres Dios y yo estoy aquí abajo. O sea, también a cada uno de los que ayunan nos pone en el lugar que nos corresponde frente a Dios. Quisiera compartir contigo algunos ejemplos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en donde encontramos a personas que ayunaron. Y vamos a hablar un poco del contexto rápidamente y vamos a ver estos 2 elementos, humillación y dependencia. El primero es Moisés. Moisés ayunó por 40 días. ¿Cuándo Moisés ayunó por 40 días? Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios, no solo una vez, sino que subió 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque la primera vez que subió y estuvo varios días allí en el monte, abajo estaba todo Israel haciendo un par de becerros de oro a quienes empezaron a adorar. Entonces, cuando Moisés está por bajar, Dios le dice a Moisés, ve porque el pueblo, tu pueblo, me ha traicionado. Está rindiendo culto a otros ídolos. Entonces estoy por destruirlos. Bueno, pasa una serie de cosas ahí y Moisés vuelve a subir por segunda vez a recibir la ley de Dios. Y en este momento pasa algo interesante. En Éxodo capítulo 34, versículo 28, Éxodo 34, 28 dice, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. ¿Estás observando lo que está ocurriendo en este momento? El Señor está dando por escrito la ley, los 10 mandamientos. Y esto es posterior a que el pueblo volteara su vista de Dios y se fuera tras 2 becerros de oro. Entonces, en este nuevo estado, Moisés sube y ayuna. Es un estado de humillación y es un estado de dependencia. En Samuel también leemos ayunos, leemos un ayuno nacional. Recuerda que en Samuel se describe, entre otras cosas, cómo el arca del Señor vuelve a territorio israelita, pero después se va a la casa de Abinadab. Cuando está en la casa de Abinadab, sucede una serie de cosas en Israel y estos israelitas estaban siendo oprimidos ahora por los filisteos. Entonces, en este momento de opresión de los filisteos sobre los israelitas, el profeta Samuel convoca a un ayuno nacional. En 1 Samuel, capítulo 7, versos 3 al 6. 1 Samuel, capítulo 7, versos 3 al 6, leemos lo siguiente. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret,
dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. ¿Te das cuenta? Humillación y dependencia. Señor, pecamos delante de ti, lo reconocemos y nos humillamos delante de ti y te necesitamos porque estamos siendo atacados por los filisteos. Solamente tú nos puedes salvar. En el segundo libro de Samuel vemos ahora un ayuno de David. Recuerda que David, como rey de Israel, tuvo altos y bajos. Ya lo vimos cuando pasamos por ahí en nuestro estudio de Samuel. Y uno de los bajos más recordados del rey David es cuando le quita la mujer a Urías y tiene un hijo con ella. Entonces Dios confronta a este rey porque estando vivo Urías, David le quita a su mujer mientras Urías estaba en la batalla. Entonces, ya sabes, David conspiró para que asesinaran a Urías mientras estaba en la batalla una vez que esta mujer quedó embarazada. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 12, leemos lo que David hizo cuando Dios lo confrontó y determinó un castigo sobre él. Y el castigo fue herir al niño con una enfermedad. En 2 de Samuel 12, versos 16 al 17, dice: así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Si sigues leyendo el pasaje te vas a dar cuenta que esto duró 7 días, y durante estos 7 días David no comió y estuvo tendido sobre el piso hasta que supo que el niño había muerto. Se paró, se lavó, se arregló y comió. Humillación, he pecado delante de ti, y dependencia, solamente tú puedes salvar a mi hijo. Cuando el pueblo de Judá regresa del exilio, también vemos momentos de ayuno. En Esdras, por ejemplo, capítulo 8, versículo 21, leemos esto: allí, junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración, le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y a nuestros bienes. Y luego en el versículo 23 leemos: así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los judíos están regresando a territorio israelita. Están regresando a su patria para reconstruir el templo, pero no solo eso, sino que para reinstaurar la ley de Moisés. Entonces, en estos dos eventos, la reconstrucción del templo y la reinstauración de la ley de Moisés, el ayuno está asociado a: pecamos contra ti, por eso el templo está destruido, por eso nosotros estábamos en cautiverio. Te necesitamos porque hay muchos pueblos de alrededor que se han levantado para impedir que lleguemos otra vez a territorio israelita a reconstruir. Otra vez, estos dos elementos, humillación y dependencia. Nuestro Señor Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, previo a iniciar su ministerio, también en un sentido de humillación al Padre y en un sentido de dependencia al Padre. Señor, dependo de ti para desarrollar estos 3 años de ministerio que están por comenzar. El apóstol Pablo también ayunó. ¿Cuándo ayunó? Cuando iba a Damasco. Pablo era un fariseo que perseguía a los cristianos. Iba a la ciudad de Damasco en misión para
atrapar a los cristianos que estaban ahí, y en ese camino hacia Damasco se le aparece el Señor. Pablo cae del caballo y esta luz que lo ciega, que es el Señor, le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo quedó ciego en ese momento y esto duró aproximadamente 3 días hasta que llegó un profeta y la ceguera desapareció y recuperó la vista. Pero estos 3 días que pasó ciego, Pablo no comió ni bebió agua, estuvo ayunando también. Y luego en Hechos leemos ayunos también, cuando están designando a quienes van a salir a compartir las buenas nuevas. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 9 dice lo siguiente. Hechos 9, versículos 3 al 9. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, me equivoqué, es Hechos 13, versículo 1 al 3. Ahí sí, Hechos 13, 1 al 3. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí en el Nuevo Testamento hay un aspecto que se le agrega a esto que ya habíamos hablado antes de dependencia y humillación, que es: Señor, necesito saber tu voluntad. Quiero saber tu voluntad, necesito entenderla. Los discípulos estaban orando, estaban adorando, estaban ayunando, y fue entonces cuando el Espíritu Santo designó a Bernabé y a Saulo. Y después de eso continuaron en tiempo de ayuno y en tiempo de oración. Entonces, aquí se agrega un tercer aspecto que tiene que ver con conocer cuál es la voluntad del Señor. Y paralelo a esto, nos damos cuenta que la oración y el ayuno son elementos que van juntos. El ayuno por sí solo no ocurre, la oración por sí sola no ocurre. Podemos tener ambos como disciplinas que debemos desarrollar en nuestra vida. Entonces, después de haber leído todos estos pasajes que leímos, tenemos que responder la pregunta: ¿por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? Ayunamos para tener mayor comunión con Dios. No ayunamos para convencer a Dios de hacer lo que queremos, sino para entender cuál es su voluntad para el momento que estoy viviendo. No pensemos que el ayuno es para que Dios nos dé lo que queremos. No pensemos que el ayuno es para que Dios se apiade de nosotros y nos dé lo que le estamos pidiendo. No separemos la enseñanza de hoy de las enseñanzas anteriores de la oración. Finalmente, oramos al Padre para que se haga su voluntad. Oramos a Dios para que se haga su voluntad. Por lo tanto, no ayunamos para que se haga lo que nosotros queremos. Ayunamos para tener mayor comunión con Dios y ayunamos para poder entender qué es lo que Él quiere de nosotros en el momento que estamos viviendo. Por esto el ayuno está 100% ligado a la oración. Es un momento en el que nos apartamos de lo material, en este caso de la comida, para enfocarnos en el Señor. De ahí a que el ayuno contribuye a nuestra comunión con el Señor. Nos enfocamos al Señor en oración. Es como si tuviéramos algo que afinara nuestro radar espiritual, por decirlo de alguna forma. El ayuno nos ayuda a conectar con el Señor más profundamente
para poder discernir de parte de Él, por supuesto, cuál es la voluntad que Él tiene para mi vida en un momento particular. Has pasado por situaciones difíciles, todos hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? En las que nosotros mismos nos hemos preguntado, ¿y ahora qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Tengo 2, 3, 4 posibles soluciones o ni siquiera tengo alguna posibilidad de elegir? No sé qué hacer. Bueno, el ayuno es una disciplina que nos ayuda en esos momentos. ¿A qué? A que tengamos una mayor comunión con el Señor, a que tengamos paciencia y a que podamos escuchar la voluntad del Señor para esas situaciones difíciles. Para que lo que tú y yo decidamos hacer esté acorde a lo que Dios quiere que hagamos y no a nuestra propia voluntad. Entonces, el ayuno como disciplina es súper importante en nuestra vida cristiana. Si hasta ahora no hemos incorporado el ayuno a nuestra práctica frecuente, entonces quiero animarte a que sí lo hagamos. Quiero invitarte a que sí lo hagamos. El ayuno no es algo que se quedó olvidado en el Antiguo Testamento, ni es algo para cierto tipo de congregaciones. Es algo que está en la palabra de Dios y que tú y yo deberíamos también practicar. Por eso comenzaba diciendo, ¿es importante para ti la comunión que tienes con el Señor? Porque si sí es importante, entonces el ayuno debe tomar un rol importante también en nuestra relación con el Señor. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo comentó también acerca del ayuno. En Mateo capítulo 6, versículo 18, el Señor nos enseñó cómo debemos ayunar. Mateo 6, versos 16 al 18 dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús fue muy claro en su instrucción acerca del ayuno. Si vas a ayunar, no andes con cara de demacrado, diciéndole a todo el mundo, estoy ayunando, tengo hambre, pero seré fuerte porque estoy ayunando. No, peínate, lávate la cara, es decir, arréglate, que nadie se entere que estás ayunando. ¿Por qué? Porque si el ayuno es para fortalecer la comunión con Dios, si el ayuno es para humillarnos delante de Dios, si el ayuno es para reconocer dependencia del Señor y es para buscar su voluntad, es algo entre Él y yo. Y nada más. Que lo haga evidente implica que estoy buscando la conmiseración de los demás. Y Jesús es claro en cuanto a esa va a ser la recompensa. Si lo hago evidente, entonces lo que los demás digan de ti va a ser la recompensa, porque yo no te voy a recompensar. Qué fuerte, ¿no? Entonces, tenemos también una indicación de cómo debemos ayunar. ¿Cómo debemos ayunar? Insisto, si médicamente no puedes hacerlo, estás imposibilitado de hacerlo, no lo hagas, no lo hagas. Y en tus oraciones, preséntate al Señor tal cual. Presenta al Señor el deseo de tu corazón y Dios, quien conoce el deseo del corazón, Él juzgará. No nos corresponde también a nosotros juzgar a alguien por hacerlo o por no hacerlo. Es Dios quien juzga. Por lo tanto, nosotros, que ya tenemos ahora esto dentro de nuestro conocimiento, vamos también a ponerlo en práctica. Vamos a ponerlo en práctica. Si el ayuno
nos conecta con el Señor en cuanto a nuestra comunión con Él, nos humilla y nos lleva a reconocer la necesidad que tenemos de Él. Entonces el ayuno también contribuye a nosotros mismos a vernos delante del Señor. El asunto es que cuando nos vemos delante del Señor, desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que muchas veces, frente a estas oraciones que tenemos del Señor y que no recibimos respuesta, esta falta de respuesta se debe a que tú y yo somos estorbos a nuestra oración. Y tiene un sentido irónico porque ¿quién que pide algo se estorba para recibirlo? Si queremos algo, hacemos las cosas, las facilitamos, ¿no?, para recibir lo que estamos pidiendo, pero nosotros terminamos estorbando nuestras oraciones también. Entonces el ayuno también contribuye a eso. En ocasiones, nosotros mismos somos quienes estorbamos nuestras oraciones. Recordemos las palabras de Jesús y pensémoslo en cuanto a la oración. Recuerda que en las lecciones anteriores de la oración se nos enseñaba que la oración es como un incienso que elevamos al Señor. Es decir, una ofrenda que elevamos al Señor que puede ser grata o no, que puede ser aceptada o no. Entonces, Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando tú y yo estamos en nuestros tiempos de oración y recordamos alguna situación que tenemos con alguien y dejamos eso ahí pendiente, sin solucionar, estamos estorbando nuestras oraciones hacia el Señor. Conscientemente lo estamos haciendo. Nosotros mismos nos estamos autosaboteando. Señor, necesito esto. Y se viene a mi memoria una situación que tengo con alguien y ahí lo dejo, Señor, bueno, tú te encargas, ¿no? Estoy estorbando yo mismo mi propia oración. Entonces no recibo respuesta, no porque Dios no quiera responder, no recibo respuesta porque soy yo quien se está autosaboteando con no hacer o al no hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Deja allí tu ofrenda, reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda al Señor, ese incienso al Señor, esa oración al Señor. Proverbios capítulo 28, versículo 9, está más crudo todavía. Proverbios 28, 9 dice: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Ya estamos hablando de palabras más fuertes. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios. Entonces, quienes conocemos la palabra del Señor y no hacemos caso de ella, estamos estorbando a nuestras propias oraciones. Entonces, claro, ahora alguien puede tomar la otra postura de decir, bueno, entonces prefiero no conocer la palabra de Dios, ¿no? De esa manera, entonces, yo no voy a estorbar mis propias oraciones. No, el desconocimiento no nos exime. El desconocimiento no nos exime de la realidad de lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, si tú y yo conocemos lo que en la ley de Dios está escrito y no lo hacemos, estamos estorbando nuestra propia oración. Si no nos llega una respuesta, es porque nosotros mismos estamos, como te digo, autosaboteándonos. Te voy a dar un ejemplo. En 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7 dice: de la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas,
cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser débil, podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿A quién le está hablando aquí? A los maridos. ¿Y cuál es la instrucción? Honren a sus esposas, trátenlas con entendimiento. ¿Qué es honrar a las esposas? ¿Qué es tratarlas con entendimiento? Aquí está. No se trata de voy a cumplir cada uno de los caprichos que tenga mi esposa. No se trata de le voy a decir que sí en todo a mi esposa. No tiene que ver con eso. Quiero animarte a ti, mujer, a no tomar este versículo para decir, ajá, ¿viste? Aquí dice que tienes que honrarme y tienes que tratarme con entendimiento. Entiéndeme pues. Y ahí entramos a un tema difícil. Entonces, ¿cómo debemos tratar a nuestras esposas? Según las directrices que aparecen en la palabra de Dios, como un hombre de Dios, según lo que aparece aquí. Y si nosotros lo hacemos de esa forma, entonces no tendremos nada que estorbe nuestras oraciones. Y ojo que esto no depende de la percepción de los demás. Aquí voy con esto. Esto no depende de, hombres, a ti te lo digo, no depende de si tu esposa percibe que lo estás haciendo conforme a lo que Dios pide o no. Se trata de hacer lo que Dios pide. Entonces, si hago lo que Dios pide, no tengo estorbo en mi oración ante Dios. Pero eso significa que tengo que saber cómo tratar a mi esposa. Y así en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. Finalmente, todas las expresiones que nosotros tenemos pecaminosas se deben a una raíz que está en el corazón, que es el pecado que tú y yo tenemos por ser caídos, por tener una naturaleza pecaminosa. Isaías, capítulo 59, verso 1 y 2, dice: escuchen, con signos de exclamación, escuchen. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Todas estas cosas que son un estorbo al Señor para nuestras oraciones, son cosas que nos terminan separando de Él. Son nuestros pecados los que nos separan de Dios, y debido a estos pecados, Él se aleja y ya no nos escucha. Esto está en un contexto, y el contexto de este pasaje de Isaías 59 es una profecía a Judá. Y como vimos en nuestro estudio de Segunda de Reyes, Judá, así como Israel, decidieron conscientemente darle la espalda al Señor e ir tras ídolos. Decidieron apartarse del Señor, decidieron desechar la palabra del Señor, decidieron olvidarse del Señor y buscar a ídolos ante los cuales inclinarse y adorar. Este tipo de pecado no revela otra cosa sino que una nula relación con el Señor. Más aún, un deseo de no tenerla. Vuelvo a la pregunta que te hacía al principio. ¿Es importante la comunión que tienes con el Señor? ¿Es importante para ti la comunión que tienes con el Señor? Porque si tú y yo persistimos en nuestros pecados, lo que estamos diciendo sin palabras es: Señor, tú no me importas. Señor, no quiero tener una relación contigo, no quiero tener comunión contigo. Pero si por otro lado, cada vez que pecamos, porque todos hemos pecado y todos seguiremos pecando, nos arrepentimos, nos humillamos y
reconocemos nuestra dependencia del Señor, por ejemplo, a través de la disciplina del ayuno, entonces Dios nos recibe también con brazos abiertos. El ayuno incluye humillación a Dios y es una declaración de la dependencia que tenemos de Él. Por lo tanto, el ayuno nos enfoca en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra propia necesidad de Él y de su salvación y de su restauración. ¿Qué otras cosas están estorbando nuestras oraciones? Creo que hay tantos motivos como personas que estamos aquí. Y si trajéramos a más personas, habría más motivos todavía, o más situaciones que estorban nuestra relación con el Señor. Nuestras propias relaciones interpersonales, cuando somos orgullosos, nuestro desempeño en el trabajo, nuestro desempeño en la universidad o en el colegio o en donde estemos, la falta de honestidad, la falta de perdón, el no cumplir con mi labor de esposo en casa o el no cumplir con la labor de esposa en casa, en la familia, termina estorbando también las oraciones de cada uno de nosotros hacia el Señor. Por lo tanto, es un tiempo y un momento para que nosotros también, ahora con la ayuda del Espíritu Santo, podamos pedirle que nos haga conscientes de todos estos elementos que estorban nuestras oraciones. Porque si somos conscientes, entonces podremos resistir. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Nos enseña la palabra del Señor. Muchas cosas que tú y yo hacemos, definitivamente las hacemos sin saber que estamos haciendo algo malo. Pero muchas de ellas las hacemos en pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Y yo sé que en este mismo momento el Espíritu Santo está trayendo a tu mente y a tu corazón alguna de esas cosas que son un estorbo en tu propia relación con el Señor y en tus propios tiempos de oración para Él. La pregunta es, ¿qué estamos esperando para permitir que el Espíritu Santo trabaje en esas cosas que están siendo un estorbo en nuestra relación con el Señor y en nuestras oraciones? Primera de Juan capítulo 1, versos 8 y 9. Primera de Juan capítulo 1, versos 8 y 9 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Considerar el ayuno como práctica en nuestra relación con el Señor es una invitación a humillarnos al Señor, profundizar en nuestra comunión con Él, hacer evidente la necesidad que tenemos de Él y al mismo tiempo pedirle al Señor: Señor, ayúdame con todas estas situaciones que te deshonran y que son un estorbo en mi relación contigo. Quisiera animarte a que evalúes tu vida, y lo digo de aquí para allá porque yo estoy con esta chamba desde que empecé a estudiar esto. Entonces, evaluemos nuestra vida a la luz de esto. ¿Por qué nuestras oraciones no se responden a veces? ¿Qué cosas de mi propia vida están estorbando a mi oración? Y cuando, por gracia del Espíritu Santo, eso quede en evidencia, pidamos perdón y arrepintámonos. Arrepintámonos de todo corazón para que sea el Señor quien nos perdone, el Señor quien nos restaure y podamos profundizar en nuestra relación con Él. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y quisiera animarte a que te tomes unos minutos, ahí tú y el Señor, para que tu oración sea esa: Señor, ayúdame a identificar cuáles son los estorbos que tengo en mi vida.
Ayúdame a identificar cuáles son los estorbos a mi oración y ayúdame a trabajar con ellos. Ayúdame, Señor, a poder modificar lo que se tenga que modificar de mi carácter para que tu nombre sea glorificado por siempre. Inclina tu rostro, ten este tiempo de oración al Señor y pidamos cada uno de nosotros por nuestra propia vida.